¿Qué piensas acerca de las escuelas normales? Creo que son buenas escuelas para sacar buenos profesionistas de la enseñanza, aunque creo que en algunas hay más competitividad que en otras. ¿Qué piensas sobre los profesores actualmente? Profesores actualmente, hay buenos profesores, pero también hay unos que de plano no se esmeran. ¿Qué opinas sobre el trabajo de los profesores en esta pandemia? Creo que es complicado para ellos el planear sus clases en línea, pero creo que muchos de ellos tienen la capacidad para poder hacerlo correctamente. ¿Qué te parecen las nuevas estrategias de aprendizaje? Por ejemplo, en esta pandemia hay maestros que sí tienen muy buenas estrategias, se conectan en línea, otros se conectan personalmente, pero hay otros que sí no, de plano no, nada más pura tarea, y no es así. ¿Qué dificultades piensas que tienen los docentes con esto de la pandemia? Dificultades, pues yo creo que hay muchas. El planear la clase, yo creo que no es lo mismo el tener los alumnos de frente que estarlos manejando ahora sí que por línea de uno por uno. Es complicado. ¿Qué crees que ha sido lo más difícil por lo que ha tenido que pasar un docente al concluir su carrera? Lo más difícil, yo creo que encontrar trabajo, una plaza, ¿no? Es de lo más complicado. ¿Piensas que el trabajo docente en estos tiempos ha sido realizado para que los niños tengan un buen aprendizaje? ¿Me repites la pregunta? ¿Piensas que el trabajo docente en estos tiempos ha sido realizado para que los niños tengan un buen aprendizaje? ¿Qué crees que es decir que si los maestros han trabajado para que los niños aprendan satisfactoriamente? ¿En esta pandemia? Sí, pues en esta pandemia. Como te lo repito otra vez, te digo, hay maestros que sí planean muy bien sus clases para la enseñanza, pero hay otros que sí no. ¿Qué importancia tiene el docente en tu familia? Creo que sí es importante, ya que también, como bien dicen, la educación es en casa, pero también el docente forma parte de la educación de los alumnos, en este caso de mis hijos. ¿Crees que los docentes puedan seguir ocupando las mismas estrategias que ocupaban antes? Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia yo creo que no es lo mismo. Tienen que crear nuevas estrategias para la nueva enseñanza. ¿Cómo calificarías la enseñanza a distancia? La enseñanza a distancia, te digo, hay profesores buenos o malos, pero en regular creo que un 8. Buenas tardes, señor Juan Francisco. Buenas tardes. ¿Le puedo hacer unas preguntas? Claro. ¿Qué piensa usted acerca de las escuelas normales? Pues tengo muy poco conocimiento de las escuelas normales, pero me imagino que han de ser interesantes. ¿Qué opina sobre los profesores actualmente? No, es una profesión muy difícil. No cualquiera se anima a ser maestro ni tiene paciencia con los niños. ¿Qué piensa sobre el trabajo de los profesores en esta pandemia? Uy, pues excelente, pero yo la verdad preferiría que fuera presenciales, porque es mucha lata mucho gasto con el internet. ¿Y qué te parecen las nuevas estrategias de aprendizaje? O sea, ¿cómo está trabajando el maestro? Pues hasta ahorita me parece bien, pero hay mucha gente que batalla mucho, que no tiene señal o que no tiene para internet. ¿Qué dificultades piensa que tienen los docentes con esto de la pandemia? Pues será en materia en lo económico, porque no todos tenemos la posibilidad de tener computadora o de poner saldo en los celulares, no todos tenemos esa. Pues sí. ¿Qué cree que ha sido lo más difícil por lo que ha tenido que pasar un docente al concluir la carrera? Pues yo te digo que en lo económico. Muchos no acaban su carrera por falta de recursos. Y aquí en este pueblo la verdad que
21 años. ¿Piensas que el trabajo docente en estos tiempos ha sido realizado para que los niños tengan un buen aprendizaje? Sí, esa es la idea, siempre ha sido esa la idea del gobierno, que es los niños primero, que los niños primero. Pero como te digo, es muy difícil ahorita en esta situación. ¿Qué importancia tiene el docente en tu familia? Pues mucha importancia, porque son el futuro del pueblo, de aquí de la casa, qué sé yo. ¿Crees que los docentes puedan seguir ocupando las mismas estrategias que ocupaban antes? Pues no creo, así con esta pandemia y así como vamos, se ve muy difícil. ¿Y cómo calificaría usted la enseñanza a distancia? Del 1 al 10, pues un 6, 7, porque no es al 100%, como debe de ser. Bueno, ya sería todo. Gracias. ¿Qué piensas acerca de las escuelas normales, que son de un buen aprendizaje? ¿Qué opinas sobre los profesores actualmente, que no todos te dan un buen aprendizaje? ¿Qué piensan sobre el trabajo de los profesores en esta pandemia, que solo te encargan tarea en vez de enseñarte? ¿Qué te parecen las nuevas estrategias de aprendizaje, que son buenas porque te ayudan a utilizar más la tecnología y otras estrategias? ¿Qué dificultades piensas que tienen los docentes con esto de la pandemia? Que no todos tienen los mismos recursos para enseñar ni para... Pues sí, para enseñar. ¿Qué crees que ha sido lo más difícil por lo que ha tenido que pasar un docente al concluir su carrera? No saber usar bien la tecnología. ¿Piensas que el trabajo docente en estos tiempos ha sido realizado para que los niños tengan un buen aprendizaje? No. ¿Qué importancia tiene el docente en tu familia? ¿Que te ayudan a aprender cosas nuevas? ¿Crees que los docentes puedan seguir ocupando las mismas estrategias que ocupaban antes? ¿Por qué? No, porque no tienen un suficiente espacio. ¿Cómo calificaría la enseñanza a distancia? 5. ¿Piensas acerca de las escuelas normales? Pues que son muy buenas aquí en San Luis. ¿Qué opinas sobre los profesores actualmente? Pues que tienen un trabajo muy difícil dando clases por medio de plataformas, aplicaciones. ¿Qué piensan sobre el trabajo de los profesores en esta pandemia? Pues que es muy difícil por estar manejando tanto internet. ¿Qué le parecen las nuevas estrategias de aprendizaje? Pues hay algunas que no me gustan, se me hacen mejor las anteriores, pero pues todo se debe de ir modernizando. ¿Qué dificultades piensa que tienen los docentes con esto de la pandemia? Revisar tanta tarea en plataformas o aplicaciones. ¿Qué cree que ha sido lo más difícil por lo que ha tenido que pasar un docente al concluir la carrera? Pues cuando los mandan a los ranchos, lejos de su familia, donde no hay luz, no hay agua. ¿Piensa que el trabajo docente en estos tiempos ha sido realizado para que los niños tengan un buen aprendizaje? Pues sí, creo que sí. ¿Qué importancia tiene el docente en su familia? Pues el docente es importante en la familia y en la sociedad porque son un ejemplo a seguir por los niños. ¿Cree que los docentes puedan seguir ocupando las mismas estrategias que ocupaban antes? ¿Por qué? No creo, porque ya los niños están más, se podría decir, más apegados a la tecnología. Entonces los maestros también deben de irse modernizando y apegándose más a la tecnología. ¿Cómo calificaría la enseñanza a distancia? Pues si fuera calificación sería un 6 o un 7. Es muy difícil. Buenas noches, mi nombre es Frida Anthony Rocha Hernández y estamos con el señor José Agustín Rocha Corpus. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué piensas acerca de las escuelas normales? Que es un gran semillero de oportunidades para poder mejorar el país, el continente, el mundo entero. La enseñanza siempre debe ser lo primero. ¿Qué opinas sobre los profesores actualmente? Que tienen gran carga de trabajo, que tienen una labor bastante difícil y más ahorita con este problema de la pandemia. Y que si de por sí ya tenían bastante trabajo,
con estos problemas yo creo que se agrava más, tienen más trabajo. ¿Qué piensas sobre el trabajo de los profesores en esta pandemia? Muy difícil, muy cansado, muy estresante porque me ha tocado ver profesores que tienen sus alumnos con las pantallas apagadas o que están haciendo otra cosa que no es tomar su clase como debiera ser. ¿Qué te parecen las nuevas estrategias de aprendizaje? Pues en general son buenas, hay cosas que pulir, hay cosas que se pueden mejorar, pero en general son buenas. ¿Qué dificultades piensas que tienen los docentes con esto de la pandemia? Pues bastantes, aparte de la psicosis de estar con miedo de que se pueden contagiar, de que pueden enfermarse, tener que seguir trabajando y batallando con alumnos, batallando con que falla la computadora, que se va el internet, que se va la luz. Yo pienso que es estresante para ellos. ¿Qué crees que ha sido lo más difícil por lo que ha tenido que pasar un docente al concluir la carrera? La falta de oportunidades, lo complicado para desplazarse de un lugar a otro, de su lugar de residencia a escuelas lejanas, a escuelas rancherías, donde no hay servicios básicos, ni siquiera transporte, que no hay lugares adecuados para vivir. Yo pienso que eso es lo más difícil para un docente. ¿Piensas que el trabajo docente en estos tiempos ha sido realizado para que los niños tengan un buen aprendizaje? Yo pienso que hay cosas por pulir, pero pues en lo general los maestros son bastante aplicados, mis respetos para ellos, porque es una labor muy demandante, mucho trabajo y poco reconocido. ¿Qué importancia tiene el docente en tu familia? Bastante. Mis hijos son estudiantes, mi esposa es ingeniera civil y gracias a ello, gracias a los docentes, pueden realizar sus actividades. ¿Crees que los docentes puedan seguir ocupando las mismas estrategias que ocupaba antes? Yo pienso que no. ¿Por qué? Porque en la actualidad la información fluye de una manera vertiginosa. Ya no es igual que cuando uno iba a la biblioteca a buscar alguna información, ahora la tienes en la mano, en la palma de tu mano. Entonces todo tiene que evolucionar, igual los docentes. ¿Y cómo calificaría la enseñanza a distancia? Buena. Hay cosas que se pueden mejorar, sobre todo los servicios que se necesita, electricidad, computadoras, pero en general yo pienso que es buena. Bien, sería todo. Gracias. Buenas noches. ¿Qué piensas acerca de las escuelas normales? Que las normales es donde capacitan a los maestros. ¿Qué opinas sobre los profesores actualmente? De que en esta pandemia deben de saber más sobre las aplicaciones del internet. 3. ¿Qué piensas sobre el trabajo de los profesores en esta pandemia? De que son muy buenos porque se esfuerzan mucho para lograr su objetivo. 4. ¿Qué te parece de las nuevas estrategias de aprendizaje? De que uno de mamá aprende más junto con ellos. ¿Qué dificultades piensas que tienen los docentes con esto de la pandemia? Tiene muchas dificultades ya que se tuvieron que actualizar. ¿Qué crees que ha sido lo más difícil por lo que ha tenido que pasar un docente al concluir la carrera? Las enseñanzas de los maestros y saber cómo comunicarse con los niños. ¿Piensas que el trabajo docente en estos tiempos ha sido realizado para que los niños tengan un buen aprendizaje? Que no están aprendiendo ya que se distraen mucho con diferentes trabajos y actividades que les ponen. ¿Qué importancia tiene el docente en tu familia? Es ya que el niño adquiere los buenos conocimientos del profesor. 9. ¿Qué crees que el docente puede seguir ocupando las mismas estrategias que ocupan antes? No, porque se deben actualizar por la pandemia. ¿Cómo calificarían la enseñanza a distancia? Muy mala, porque así mis hijos no aprenden y no se les da el buen conocimiento,
que tienen, bueno, que se les da en las escuelas. Considero que sí, siempre y cuando el maestro esté en constante actualización. ¿Qué importancia tiene el docente a tu familia? Pues para mí su trabajo es muy importante porque yo creo que es la segunda persona después de los padres que refuerza valores, que refuerza todo lo que se trabaja en casa. ¿Crees que los docentes puedan seguir ocupando las mismas estrategias que ocupaban antes? No, yo creo que... ¿Por qué? Yo creo que en base a esto, a esta pandemia, a este confinamiento, aprendieron cosas nuevas, aprendieron a manejar las tecnologías, aprendieron a aplicar nuevas estrategias. ¿Cómo calificaría la enseñanza a distancia? Pues yo creo que regular porque te vuelvo a repetir, no se están conectando todos, no están todos igual mandando evidencias, tiene que uno estarlos buscando y en muchas ocasiones no te responden, entonces sí es muy difícil. Sería todo. Claro. Yo, Cristian, realizaría una entrevista de cómo es que hoy se percibe a la profesión docente. ¿Qué piensas acerca de las escuelas normales? Que deben de ser instituciones que van a capacitar y a generar docentes que conozcan todos los ámbitos que van a manejar con sus alumnos. ¿Qué opinas sobre los profesores actualmente? Pues considero que han estado capacitándose ahorita por esta pandemia, que se han comprometido con sus alumnos. ¿Qué piensas sobre el trabajo de los profesores en esta pandemia? Bueno, vuelvo a repetir que han estado capacitándose, han estado aprendiendo las nuevas tecnologías educativas que posiblemente no las sabían manejar y que han aprendido con el trabajo que se ha realizado. ¿Qué te parecen las nuevas estrategias de aprendizaje? Pues considero que sí están acordes a lo que requieren los alumnos, pero también es importante la manera como van a apoyar los maestros para que tengan un mayor aprendizaje. ¿Qué dificultades piensas que tienen las docentes en esta pandemia? Yo creo que la mayor dificultad es que no tienen el contacto con todos los padres de familia, que no todos tienen las mismas posibilidades de poder trabajar y no, por ejemplo, ahorita hay muchos papás que se han quedado sin trabajo y no tienen la manera de comunicarse. La comunicación yo creo que ahí sería. ¿Qué crees que ha sido lo más difícil por lo que ha tenido que pasar un docente para concluir la carrera? Lo más difícil yo creo que es tener que adaptarse a cada comunidad, a cada centro de trabajo que llega, a tener que adaptarse para el trabajo con sus compañeros y con su comunidad educativa. ¿Piensas que el trabajo docente ha sido realizado para que los niños tengan un buen aprendizaje? Considero que sí, siempre y cuando el maestro esté en constante actualización.